Los invito ahora a estudiar el tema número 2, inferencia matemática. Empecemos con una definición de inferencia. ¿Qué significa inferir? Es la acción y efecto de inferir, deducir algo, sacar una consecuencia, una conclusión de algo, conducir a un resultado. Se llama inferencia matemática a la valoración que hagamos en nuestro pensamiento al aplicar o usar proposiciones, realizar deducciones de algunas proposiciones que nosotros expresamos, decimos, determinar una consecuencia de un hecho, es decir, llegar a un nuevo resultado. Ejemplo: si en los primeros días de clase un estudiante llega tarde, entonces podemos concluir que todo el semestre va a llegar tarde. Esta conclusión no es obligatoriamente válida. ¿Por qué? Porque en algún momento el estudiante puede llegar temprano. Para facilitar la demostración por inferencia es necesario conocer, estudiar las reglas o leyes de inferencia, las cuales son una representación para elaborar inferencias válidas y forman relaciones sintácticas entre un conjunto de premisas y una afirmación. Argumentos lógicos. Un argumento es un conjunto de una o más proposiciones y la última de estas pues se llama conclusión, mientras que las anteriores pueden haber dos, tres proposiciones, estas se llaman premisas. Es habitual representar los argumentos haciendo un listado de las premisas y la conclusión separado de una línea, digamos, entre lo que son las premisas y lo que es la conclusión. Por ejemplo, aquí tenemos proposiciones, ¿no? La proposición 1, la proposición 2, pueden haber más. Recuerden que en estas proposiciones pueden haber una proposición simple, o sea, una sola proposición, o pueden haber una proposición compuesta, es decir, más de una proposición, ¿no? Por lo tanto, a todas estas les vamos a llamar premisas. Y finalmente, pues la última de estas va a ser la conclusión. Esta la vamos a separar por una línea. Entonces, en lenguaje simbólico o lenguaje formal, aquí tenemos un argumento o una expresión lógica. Entonces, dentro de esta expresión lógica nosotros encontramos algunas proposiciones que se llaman premisas, como ya lo hemos dicho. Entonces, por ejemplo, enlistamos, ¿no? Aquí tenemos una premisa, una primera premisa que está formada por una proposición compuesta. Si ustedes pueden ver, tenemos dos proposiciones, la A y la B. Tenemos una premisa 2 que está formada por una proposición simple porque tiene una sola proposición. Y finalmente la conclusión, ¿no? Este conectivo de aquí, que es la implicación o la condicional, pues me indica que es la conclusión. Entonces la conclusión también está formada por una sola proposición en este caso. Entonces podemos enlistar de esta forma con una línea, o también podemos hacerlo de esta forma, donde ponemos los tres puntos en forma de triángulo, que significa por tanto, por lo tanto. Lo importante es que usted conozca aquí cómo podemos descomponer, digamos, esta expresión lógica en sus premisas y la conclusión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, probar formalmente, una prueba formal de la validez de estos argumentos? El método más conveniente para probar la validez de los argumentos es la prueba formal de la validez, la cual utiliza reglas de inferencia o de equivalencia. Estas reglas son las que las vamos a estudiar un poco más adelante. Estas reglas naturalmente ya están validadas mediante una tabla de verdad, en la cual pues se ha verificado que son, en este caso, tautologías, ¿no? ¿Qué son las leyes o reglas de inferencia? Son formas de argumentos cuya validez puede ser demostrada con tablas de verdad. Además, estas reglas permiten establecer conclusiones muy bien formadas y válidas a partir de otras premisas. Estudiemos las cuatro primeras reglas de inferencia. Y aquí tenemos el modus ponendo ponens. ¿Qué significa esto? Bueno, esto está en latín. ¿Qué significa en nuestro idioma? Significa del modo que afirmando afirmo.
quiero que tome en cuenta la abreviatura que tiene MPP o simplemente PP. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se aplique estas reglas de inferencia, pues únicamente se pondrán las abreviaturas, ¿no? Entonces repito el modus ponendo ponens, del modo que afirmando afirmo. Entonces miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una premisa 1 que es una implicación, una premisa 2 que es la antecedente de esta implicación, o sea, P, aquí estoy afirmando P. Finalmente, una conclusión sería pues la afirmación de la consecuencia, ¿no? De la consecuente, es decir, Q. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si me gradúo, entonces voy a la universidad. Aquí la premisa 1, ¿no? Entonces P sería graduarse, Q sería universidad. Entonces, si me gradúo, entonces voy a la universidad. Me gradué, estoy en la universidad como conclusión. Entonces ese es un argumento válido, ¿no? De esta forma. Tenemos el modus tollendo tollens, la abreviatura es MTT. Aquí en cambio del modo que negando niego, ¿no? Negando niego. Afirmando afirmo, negando niego. Tenemos asimismo una premisa 1, una implicación, ¿no? O una condicional, donde negando, la segunda premisa es la negación de la consecuente de esta implicación, o sea, la negación de S, entonces niego S, y la conclusión es la negación, en este caso, de la antecedente de R, ¿no? Por eso es negando, niego. Eso no implica, por si acaso, que se nos presente por ahí alguna premisa donde diga no R, entonces no S. Por lo tanto, la premisa 2 será S, o sea, sin negación, y la conclusión será R sin negación. Sigamos con el modus tollendo ponens, que será del modo que negando afirmo. Esto que tiene una premisa 1 donde encontramos una disyunción, entonces una premisa 2 donde niego en este caso la primera proposición. Eso no implica también que pueda negar la segunda proposición, en este caso pues estoy negando la primera, y como conclusión será la proposición que no he negado, ¿no? La que no he tomado en la premisa 2, en este caso H. Puede estar entonces aquí no H, acá estará D como conclusión. Eso tienen que tomar en cuenta. El silogismo hipotético, ¿qué tenemos? Tenemos dos implicaciones como premisas, dos implicaciones, pero si ustedes toman en cuenta la segunda premisa, la segunda implicación, parte de la consecuente de la primera premisa, es decir, T, y acá parte de T, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión, ¿qué será? La antecedente de la primera premisa y la consecuente de la segunda premisa, es decir, si R, entonces S, miren, si ustedes observan aquí. Entonces esto también se pueden plantear ejemplos en lenguaje natural. Entonces vamos a seguir estudiando otras reglas, son 9 que hemos propuesto aquí, hay otras, pero consideramos que son las más importantes. El silogismo disyuntivo, SD es su abreviatura. Aquí encontramos dos implicaciones, una disyunción que está formada por las antecedentes de las dos implicaciones anteriores y una conclusión que está formada por las consecuentes de las implicaciones. Entonces, ustedes observan aquí, si P, entonces Q, si R, entonces S,
P o R, ¿no? Las dos primeras proposiciones, las antecedentes de estas dos condicionales, y la conclusión será Q o S, que son las consecuentes de estas dos condicionales. Un ejemplo también en lenguaje natural, ustedes lo pueden plantear como parte de su estudio, ¿no? Ley de la simplificación. Cuando yo tengo una conjunción, es decir, dos proposiciones conectadas mediante una conjunción, mediante y, yo puedo sacar como conclusión, es decir, simplificar, eliminar una. Entonces de aquí yo puedo tener a P o puedo tener a Q, a cualquiera de las dos es aquí, ¿no? Ley de la adición. Si yo tengo una premisa conformada por una proposición, ¿no? A esta premisa yo le puedo adicionar otra proposición, que en este caso es Q, ¿no? P o Q. Le puedo adicionar cualquier otra proposición, pero ¿mediante qué conectivo? Mediante O. La ley de la adjunción es A, la abreviatura. Entonces aquí tenemos una premisa 1 que es P, una premisa 2 que es Q. Yo le puedo unir estas dos premisas. ¿Cómo las puedo unir? Con la conjunción, o sea, con I. Con eso se puede unir. La contrapositiva, si yo tengo una implicación, puedo negar las dos proposiciones que están en esas dos implicaciones, pero cambiando de orden. Es decir, la consecuente viene a ser antecedente y la antecedente pues consecuente, ¿no? Si ustedes observan aquí, entonces aquí tienen la Q está primero y luego la P. Ya, continuemos. Un ejemplo de la prueba formal del argumento. Aquí tenemos un argumento. Ustedes pueden observar que llega a una conclusión. Entonces, bueno, hemos identificado 4 proposiciones. Luna toma el bus, Luna llega temprano, Luna madruga, Luna alcanza puesto en el bus. En lenguaje natural, ¿cómo sería esto? Si Luna toma el bus, llegará temprano. Si Luna no madruga, entonces no alcanzará puesto en el bus, pero Luna tomó el bus y alcanzó puesto. Por lo tanto, esa es la conclusión a la que llegamos. Luna madrugó y llegó temprano. Vamos a ver si esta conclusión es válida o no, ayudándonos de las reglas de inferencia. Bueno, aquí tenemos el argumento, aquí está el argumento. ¿Qué es? El primer paso que tenemos que hacer es descomponer este argumento en las premisas que tenga y la conclusión. Entonces ustedes pueden ver que aquí hemos encontrado 3 premisas. La premisa 1, que es si P entonces Q. La premisa 2, que es lo que observamos aquí, no R entonces no S. La premisa 3, que es P y S. Y finalmente la conclusión, aquí está con la C, conclusión R y Q. Ahora, vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste esto? Con estas 3 premisas que tenemos aquí, las 3 primeras, nosotros vamos a ir formando otras premisas. ¿Cómo? Aplicando, en este caso, las leyes de inferencia. Y noten entonces, si ustedes tienen estas 3 premisas, entre ellas, usando la 1 con la 2 o con la 3, ¿podemos aplicar alguna regla de inferencia? No. A simple vista no encuentro ninguna regla de inferencia. Sin embargo, si yo tomo la premisa 3 y le aplico la regla que decía ley de simplificación, entonces la ley de simplificación se aplicaba para la conjunción, ¿no? Cuando teníamos una conjunción, en este caso está aquí, y podemos obtener de aquí o sacar P y sacar S. Entonces lo que hemos hecho, formar una premisa 4 y hemos encontrado a P aplicándole ley de la simplificación en la premisa 3 aquí.
Asimismo hemos formado una premisa 5, que en este caso es S, aplicando la ley de la simplificación en la premisa 3 mismo. Con estas premisas, ahora ya no tengo solamente 3 como tenía anteriormente, ahora tengo 4 premisas. Entonces, perdón, 5 premisas, ¿no? Ahora tenemos 5 premisas. Con estas 5 premisas vamos a ver qué podemos aplicar para formar una premisa 6. Miren, si ustedes pueden ver, entre la premisa 1 y la premisa 4, nosotros podemos tener el ponendo ponens, ¿no? Que teníamos una implicación y teníamos una segunda premisa formada por la antecedente de esa implicación, que era P, y como conclusión teníamos a Q. Entonces, por lo tanto, hemos formado una sexta premisa, que es Q, aplicando el modus ponendo ponens en la premisa 1 y la premisa 4. Asimismo, aplicando el tollendo tollens entre la 1 y la 5, porque aquí tengo S. Bueno, ustedes recordarán que decía el modus tollendo tollens. Decía si R, entonces S, y luego pues negaba a S y sacaba conclusión la negación de R. Sin embargo, como aquí están en negación, entonces pues la negación de no S será S. Entonces, por lo tanto, tendríamos la séptima premisa aplicando el tollendo tollens, ¿en dónde? En la premisa 2 con la premisa 5. Entonces, ¿qué encontramos ahí? R. ¿Por qué? Porque en este caso negamos a no S con lo de acá, con la 5, y encontramos pues R, ¿no es cierto? Finalmente, nosotros podemos darnos cuenta que ya hemos utilizado las premisas, ¿no? La mayoría de premisas hemos utilizado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Si nosotros aplicamos una regla de adjunción entre la 6 y la 7, es decir, adjuntamos la premisa 7 con la 6, ¿con qué conectivo adjuntábamos? Con I, ¿no es cierto? Con la conjunción. Entonces, R y Q, aplicando adjunción en la premisa 6 y premisa 7, finalmente llegamos a la conclusión. Ustedes pueden ver que esta premisa 8 es igual a la conclusión que tenemos aquí, que es lo mismo que está acá. Entonces la idea es esa, la idea es que si nosotros logramos llegar a la conclusión aplicando estas reglas de inferencia, significa que este argumento es válido. Si después de aplicar todas las reglas de inferencia y haber utilizado todas las premisas que yo tengo, así como lo he utilizado la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, no logro llegar a la conclusión, entonces significa que el argumento no es válido. En este caso es un argumento válido. Quiero también indicarles que no es que obligatorio voy a llegar a 8 premisas. En unos casos serán menos, en otros casos serán más. Eso depende del argumento. Bueno, yo aspiro que con esta explicación el tema quede claro. Me gustaría que practiquen lo que son, en este caso, las reglas de inferencia, entendiendo y traduciendo, digamos, esta simbología a un lenguaje natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el tollendo tollens, si nosotros decimos si R, entonces S, entonces vamos a suponer que R es estudiar y S es graduarse. Entonces yo digo, si estudio, entonces me gradúo. No me gradué, no estudié. Entonces esa es la conclusión, ¿no? Entonces todas estas premisas ustedes pueden transformar al lenguaje natural. Espero haya sido útil este video para su en este caso comprensión en este tema.